Bien, la epilepsia en la actualidad se comprende como un grupo bastante numeroso de enfermedades y síndromes cuyo origen se ubica en el cerebro. Hay diferentes tipos de epilepsias. Cada tipo de epilepsia se define por la edad a la que comienza la persona a tener sus síntomas, por la historia en su familia o genética, por la existencia previa de alguna enfermedad o lesión que hubiera dejado un problema en el cerebro, una cicatriz, o bien porque los síntomas y signos actuales en la persona indican la presencia actual de un trastorno cerebral. Las causas más importantes son, en primer término, genéticas. No todo lo genético necesariamente es hereditario y muchas veces se identifica interrogando a la persona y a sus familiares sobre otros casos que pudieran haber ocurrido en la familia. Las causas genéticas generalmente se relacionan con alguna mutación o grupos de mutaciones que hacen que las células cerebrales estén predispuestas a presentar descargas eléctricas excesivas. Y la otra es lesiones cerebrales, por ejemplo, cicatrices de golpes o traumatismos graves que hubiera tenido la persona en el pasado, el parásito del cisticerco, las cicatrices que ocurren después de haber tenido una embolia, un derrame cerebral. Las crisis epilépticas se clasifican básicamente en dos grupos, las que llamamos parciales o focales. Esto quiere decir que efectivamente hay una zona cerebral más o menos bien delimitada, donde hay una alteración y donde se genera la actividad eléctrica anormal, y hay las crisis generalizadas, donde el problema eléctrico cerebral desde un inicio abarca todas las zonas del cerebro. Entonces tenemos crisis de tipo parcial y crisis de tipo generalizado, ausencias, mioclonías, convulsiones. Estas son básicamente las formas principales de manifestación de las epilepsias, las crisis epilépticas. Lo que tenemos que hacer es, primero, conservar la calma. Eso nos va a permitir observar cuidadosamente qué le está pasando al paciente, a la persona, porque es muy importante después poder describirle al médico qué fue lo que uno presenció, porque eso le ayuda al médico en su diagnóstico. No hay que impedir los movimientos de la persona, no hay que abrazarlo y sujetarlo para que no se esté sacudiendo, pero sí hay que cuidar durante la convulsión que la persona, al caer violentamente al piso o ya en el piso, no se esté golpeteando la cabeza contra un mueble o se esté lastimando contra un objeto. Epileptólogos somos los neurólogos especialistas en el estudio y atención de las epilepsias. Número uno, porque hay enfermedades, tanto cerebrales como mentales, psiquiátricas, como padecimientos cardíacos o hormonales de otro tipo, que pueden dar síntomas que se parecen a la epilepsia y confundirse el diagnóstico, pero que llevan un tratamiento totalmente diferente. Entonces el epileptólogo está en la posibilidad de distinguir cosas que parecen epilépticas y no lo son de las genuinas epilepsias. Segundo, si la persona comienza a padecer apenas su epilepsia, el epileptólogo va a confirmar el diagnóstico. Tener un diagnóstico preciso del tipo de epilepsia que la persona padece es fundamental porque eso nos permite elegir el mejor medicamento para cada persona. Entonces el epileptólogo revisa todo el historial de la persona, confirma el diagnóstico y decide hacer combinaciones especiales de medicamentos para tratar de ayudar a mejorar las convulsiones y las crisis de la persona, o bien valorar la posibilidad de algún tratamiento de cirugía de epilepsia. ¿Se puede curar? Sí, pero más bien normalmente lo que aspiramos es a controlarla.
porque curación significa que los síntomas desaparezcan y la persona ya no dependa de un medicamento. Muy ocasionalmente esta meta se puede lograr, pero lo más frecuente es controlarla.